Carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Capítulo segundo. Un extraño en el camino. Todo lo que mencioné en el capítulo 1 es más que una aséptica descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes, después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: Cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: El que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: Tienes que ir y hacer lo mismo. El trasfondo. Caín destruye a su hermano Abel y resuena la pregunta de Dios: ¿Dónde está tu hermano Abel? La respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Al preguntar Dios, cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. Y al final de cuentas, es el camino a la felicidad. ¿Acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? Vaya forma de recordarnos que somos iguales. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Algunos gorditos, otros chaparritos, otros negros, otros con el cabello chino, otros con los ojos rasgados, otros con la piel amarilla. So what? Todos somos hijos de Dios. El amante de la verdad, el amante de la verdad, no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada tono, ni suponer un creador para cada uno, sino uno solo. Dios es Padre de todos,
Y si buscas la verdad, reconoces que todos los seres humanos somos iguales. Creo que en ocasiones tenemos que recordar que la intención es buscar cada ocasión hacernos semejantes a Jesús. Y eso significa que no discriminamos. Entonces es amarás a tu prójimo como a ti mismo, considerando como prójimo a todo ser humano. Y que no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan es sin mirar quién es el destinatario de mis acciones, es a todos, porque la misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. Si nuestra intención es ser semejantes, entonces nuestra misericordia debe de ser cada vez más parecida a la del Señor. El Papa nos lo recuerda de otra manera. Sin embargo, nos lo dice directo. Traten a todos los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en eso consiste la ley y los profetas. Porque el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos. Y seamos misericordiosos, así como el Padre de nosotros es misericordioso. Ahora que vienen las campañas y las votaciones, sobre todo en Estados Unidos, viene muy ad hoc este versículo en el que nos recuerda cómo el pueblo judío vivió como forastero en Egipto, el cuidado al migrante. El Papa nos recuerda cómo en las primeras comunidades cristianas se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Porque al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes, amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa, amor que sabe de compasión y de dignidad. El abandonado. En la parábola el Señor nos lo ejemplifica con personas que tienen funciones importantes en la sociedad. Sin embargo, es bueno que todos nos veamos ahí reflejados y que en ocasiones no tenemos en el corazón el amor por el bien común. Aunque algunos de nosotros nos detenemos y nos ocupamos del prójimo y aún sin conocerlo lo consideramos digno de dedicarle nuestro tiempo, nuestro valioso tiempo. Como en muchas ocasiones, el Papa nos atrae al tema con preguntas y nos dice, ¿con quién te identificas? ¿Con quién de la parábola te identificas? ¿A quién de la parábola te pareces? Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Tan solo veamos lo que sucede en los asilos de ancianos. Es dolorosísimo y mucho necesitan de nosotros. Y todos vamos para allá. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. A mí, algunas de estas partes me recuerdan lo que es la mortificación. El Papa nos lo aterriza en palabras llanas.
Nos dice que frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Esta forma de ignorar el daño a los demás y la situación precaria de los otros son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizá más sutiles. A mí me recuerda la mortificación porque el reconocer que cuando sale el carácter y se logra superar situaciones que pueden ser dolorosas, vamos a encontrar momentos de gran felicidad y de manera tal que no veamos a los demás sufriendo y nos moleste porque sufren, nos perturbe, todo porque no queremos ofrecer algo de nuestro tiempo. La sociedad busca construirse sin dolor y en ocasiones se nos olvida que los mejores avances sociales provienen de superar dificultades y provienen de el conflicto racional, de reconocer el conflicto, dialogar el conflicto, reconocerlo. Dialogar, 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 para encontrar que aquellas cuestiones que nos duelen, los obstáculos y retos de la sociedad, podemos superarlos y contribuir un poco a la felicidad de toda la nación. En la parábola del buen samaritano, el mensaje es que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Ante el dolor en el mundo, la única salida es ser como el buen samaritano, ya que cualquier otra actitud frente al mundo termina o bien al lado de los salteadores, de los ladrones, de los engañabobos, de los que abusan, o bien al lado de los que ignoran y de los que se hacen omisos ante los demás, sin compasión alguna. La intención es crear una sociedad de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión y que hacen, haciéndose prójimos, y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea para todos, para que el bien sea común. La parábola nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. Una historia que se repite, y se repite en cada uno de nosotros, porque puestos en camino, nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido.
Hoy y cada vez más hay heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. Simplemente hay dos tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. Todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sobre sus hombros a algún herido. Cada vez es más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados, tirados a un costado del camino. Jesús confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola nos alienta a que se adhiera al amor, a que nos adhiramos al amor, a que reintegremos al dolido y construyamos una sociedad digna de tal nombre. Los personajes. La parábola comienza con los salteadores. Nosotros dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno de nosotros a guarecernos de la violencia o a perseguir a los ladrones. ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos? Porque todos hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del abandono, de la violencia utilizada con mezquinos intereses de poder, acumulación y división. Luego, la parábola nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo. Hay muchas maneras de pasar de largo que se complementan. Una es ensimismarse, desentenderse de los demás, ser indiferentes. Otra sería solo mirar hacia afuera. Respecto a esta última manera de pasar de largo, en algunos países o en ciertos sectores de estos, hay un desprecio de los pobres y de su cultura, y un vivir con la mirada puesta hacia afuera, como si un proyecto de país importado intentara forzar su lugar. En los que pasan de largo, hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas. Esto es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad de los demás. En palabras de San Juan Crisóstomo, si desean honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Una vez más el Papa nos aterriza en palabras llanas su mensaje y nos hace ver que el contubernio entre los salteadores del camino y los que pasan por el camino mirando a otro lado es el abuso de la sociedad. Porque hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo
y otros males que no logramos desterrar se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hace cundir la desconfianza y la perplejidad. El ninguneo, diría Octavio Paz. Cuando el empoderado abusa del poder que ha logrado, en lugar de poner el poder al servicio de la sociedad, y para seguir empoderado y abusando de ese poder, ignora, ningunea al otro y a sus ideas, haciéndolo menos, quitándole los recursos y dominándolo desde la perspectiva histórica del discurso, del acceso a los recursos, de la posibilidad de expresar sus ideas. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos, que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. Y hay que distinguir muy bien a aquellos que de veras no pueden expresarse de aquellos que se expresan quejándose. Hay que distinguir muy bien a aquellos que verdaderamente han sido ninguneados de aquellos que tienen la posibilidad de expresarse y hacer algo, pero que se encuentran limitados por no tener razón. Si bien debemos de ubicarnos que nosotros, al podernos expresar y tener la educación suficiente para confrontar al sistema, si el sistema nos vence es porque ha sido más fuerte que nosotros o tuvo mayor razón que nosotros. Aquí estamos hablando del ninguneo a aquel que ni siquiera se puede expresar. No de esa impotencia que puedo sentir al no salirme con la mía, sobre todo si tengo la educación, tengo algunos recursos, me he sabido mover en el sistema y de repente el sistema me da la vuelta porque yo no tenía razón. Es muy diferente que yo no me sepa adaptar a un nuevo sistema a sentirme ninguneado cuando no lo soy. Aquí hablamos de las verdaderas víctimas. Sin embargo, reconozcamos que es un tanto cuanto. Es decir, que en ocasiones también podemos ser víctimas. Todo depende del tamaño del fenómeno que estemos eh, observando. Porque miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones, desarmadas y desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. Porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente, bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. El ninguneo. Recomenzar. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local hasta el último rincón de la patria y del mundo,
con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de las pequeñas individualidades. Recordemos que el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. Ya lo hemos mencionado, pero el Papa nos lo dice de una forma franca y directa. La entrega al servicio es la gran satisfacción frente a Dios y a la vida, y por eso es un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano. El prójimo sin fronteras. Jesús nos deja muy claro en la parábola que todos somos prójimo de los demás. ¿Quién es mi prójimo? Jesús transforma completamente el planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, a volvernos prójimos de los demás. La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. Jesús nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. El problema es que Jesús destaca a propósito que el hombre herido era un judío, habitante de Judea, mientras quien se detuvo y lo auxilió era un samaritano, habitante de Samaria. Este detalle tiene una importancia excepcional para reflexionar sobre un amor que se abre a todos. Quienes buscaban acusaciones que pudieran desacreditar a Jesús, lo más ofensivo que encontraron fue decirle endemoniado y samaritano. Por lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica, para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. La interpelación del forastero. Finalmente recuerdo que en otra parte del Evangelio Jesús dice, fui forastero y me recibieron. San Pablo exhortaba, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Cuando el corazón asume esa actitud es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esta dinámica, en definitiva, experimenta que los demás son su propia carne. Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que, con ello, le confiere una dignidad infinita. Creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. Esto es lo que debemos entender. Nadie. Para que seamos todos es todos y a nadie excluyo, a nadie discrimino. La fe, con el humanismo que encierra, debe mantener vivo un sentido crítico frente a las tendencias de nacionalismos cerrados y violentos, de actitudes xenófobas, de desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes, y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Al fin y al cabo,
¿qué diferencia he hecho si no he sido capaz de amar al diferente? La convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos es algo que debemos de incentivar. Carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Capítulo 2.